Hola a todos y bienvenidos a Bydip, tu canal de inversión. Estamos una semana más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias y eventos que afectan a nuestra cartera y nuestras inversiones. Hoy haremos hincapié en un asunto del Banco de Japón que ha subido los tipos de interés, como algunos ya sabréis, y esto hace unos meses desencadenó una caída bastante fuerte en el mercado, así que lo vamos a comentar. Antes de comenzar con el vídeo, pues recordaros que si dejáis un me gusta, ayudéis muchísimo al canal, si dejáis un comentario también, e informaros que recientemente he habilitado la parte de unirse al canal. Por si queréis invitarnos a unas pipas o a tomar un café o lo que sea, pues tenéis la opción debajo del vídeo en la casilla que pone unirse. Es una forma que si queréis colaborar económicamente con el canal, pues os lo agradecemos muchísimo, más allá de participar en análisis de inversión, donde publicamos las tesis y damos acceso al Discord, donde publicamos la cartera. Y después os recuerdo que en Portfolio Inversión es una herramienta gratuita que podéis utilizar para montar vuestra cartera y hacer un seguimiento de esta. Dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Y empezamos, como no, hablando del Standard & Poor's, que ha tenido una semana muy buena, subiendo un 1,77%. La verdad es que empieza bien el año superando los 6.000 puntos. Este año va a ser difícil superar a los anteriores. O sea, yo creo que estaremos un poquito en lateral y de hecho por temas quizá políticos, que no quiero entrar en ello, interesa que el primer año pues sea para los mercados más malo que quizá los últimos, los primeros años se puede asumir el coste de tener unos años malos, se le puede echar la culpa a la otra administración, se pueden arreglar problemas que requieren que los mercados caigan y en los primeros años es cuando esto se puede hacer y en los últimos años interesa el rebote. De hecho, históricamente las administraciones republicanas, el mercado en los primeros años no lo ha hecho tan bien como las demócratas y en los últimos años, por el contrario, rebotan con bastante fuerza. Esto se podría explicar, pues, por ejemplo, hay cierto tipo de políticas que a corto plazo pues no se ven los efectos. Digamos, una bajada, desregular un sector, ¿no? Pues quizá a corto plazo no se ven directamente los frutos, una bajada de tipo impositivo, pero que a largo plazo, pues esto favorece, ¿no?, la generación de riqueza. Pero bueno, de momento el mercado empieza bastante potente, a pesar de que tuvimos, como digo, lo que he comentado antes, la subida de los tipos de interés del Banco de Japón. Y esto es algo bastante importante. Ya sabéis que Japón pues, ha estado con una política de tipos bajos durante muchísimos años, en los cuales pues, no ha habido inflación y se podía permitir este tipo de políticas monetarias. Todo esto cambió cuando el bicho atacó, ¿no? Entonces, ha habido un cambio a nivel mundial, en lo referente a menos en Occidente, ¿no?, en la inflación y las perspectivas de esta, y esto pues obliga a los bancos centrales a tomar decisiones de política monetaria bastante importante, en este caso pues restrictivas en algunos casos, cuando la inflación pues no baja o persiste, que bueno, inflación hemos tenido siempre, pero una inflación por encima de los objetivos aleatorios o que se han marcado los bancos centrales el 2%, pues tenemos un problema y quizá pues hay que apretar la política monetaria y ponerse un poquito más serio. Y esto es lo que está haciendo Japón, pero no únicamente por la inflación, sino también porque hay otros factores que influyen, que es la depreciación brutal que ha tenido el yen japonés respecto al dólar. Y pensad que Japón es una isla sin recursos naturales, bueno, sin recursos, algo de recursos tiene, pero por ejemplo no tiene recursos energéticos suficientemente abundantes, no tiene pozos de petróleo, no tiene yacimientos de gas. Por lo tanto, depende de la importación del gas natural licuado, del carbón, del petróleo para que su economía funcione. Por eso, Japón es uno de los países con más centrales nucleares, que después del accidente de Fukushima pues se pararon, y como el gas estaba tan barato, pues se ha podido aguantar la economía. Pero con este cambio, con la subida de los precios de la energía a nivel mundial que tuvimos en 2022, también pues con la depreciación brutal que ha tenido el yen japonés, lo cual aumenta los costes de importación, y la energía, como se negocia en dólares, pues generalmente, ¿no?, es un factor muy importante, la moneda, pues está haciendo que Japón vuelva a abrir las plantas
las plantas nucleares, ¿no? Que es algo que era uno de los pilares fundamentales en la tesis de inversión en uranio, como ya comentamos en muchos vídeos anteriores, pero bueno, está en esta problemática. Con todo esto tuvimos el problema del carry trade, porque ya sabéis que con los tipos tan bajos en Japón, pues sale a cuenta pedir prestado dinero en Japón. Entonces, ¿qué hacen los inversores? ¿Qué hacen las instituciones? Pues mira, voy a Japón, pido pues un crédito, una deuda al 0,5%, por decir a un número bajo, ¿no? Que ahora por los tipos han subido más, pero digamos que como estaban los tipos al 0%, lo pido a un nivel muy, muy bajo y con este dinero lo convierto a dólares e invierto en Estados Unidos. De hecho, Japón es el mayor inversor en deuda estadounidense y en activos americanos de Estados Unidos también es un país muy, muy importante en este mix. Entonces, cogemos ese dinero del prestado, compramos activos estadounidenses, por ejemplo, bonos que nos dan pues, un 4% y obtenemos una rentabilidad enorme. Esto es algo que pues, instituciones o grandes inversores pues, tienen acceso. Quizá a nivel retail esto carece de sentido porque no se puede hacer una escala suficientemente importante o es demasiado complejo, ¿no? Pero esto es el carry trade, ¿no? Que se realiza desde Japón hacia Estados Unidos. Esto está muy bien si hacemos un hedge de la moneda, es decir, si yo tomo prestado yenes a 140 yenes el dólar, pues yo tomo una cobertura de que en un año pues voy a devolver la cantidad a un tipo de cambio fijo, ¿no? Me cubro con la divisa, ya que voy a invertir en dólares, cubro la divisa y entonces yo tengo el riesgo de divisa. Pero claro, si queremos especular, y es una especulación bastante, ¿cómo decirlo? Profitosa, ¿no? No sé que no es la palabra correcta, pero me sale entre un anglicismo y un catalanismo entre medio, pero si de esta forma podemos obtener una mayor ganancia especulando con la moneda, pues mejor que mejor. Y además el yen estando en una tendencia de devaluación tan clara como ahora veremos en un gráfico, pues esto multiplica muchísimo nuestro beneficio, ya que si encima invertimos en dólares y si a un año vista el yen en vez de estar a 140 está a 160, no solo nos hemos llevado la yield del bono americano o del activo que hayamos invertido, sino que además hemos tenido una ganancia por el cambio de divisa. Y aquí podéis ver lo que se ha depreciado el yen japonés respecto al dólar. Podéis ver que estaba, pues esto creo que, mira, he cortado la fecha, pero la depreciación comienza hace aproximadamente unos 4 años, para dejarlo bien claro, 2021, comienza la depreciación clara. De hecho, podemos ver que está a 104 dólares, alrededor de 100 yenes, un dólar americano, y en este plazo de tiempo, que es relativamente corto, se ha depreciado de forma brutal, hasta llegar a la situación donde llegó a valer por encima de los 160 yenes el dólar americano, con una corrección que fue la que vimos cuando el Banco Central de Japón aumentó los tipos de interés, que tuvimos esta corrección y se hablaba de esta problemática, ¿no? El carry trade, el cual se volvió a depreciar. Casualmente cuando yo vine de Japón y no pude hacer el cambio de moneda de forma tan favorable, pero se volvió a depreciar y estamos ahora alrededor de los 155 yenes el dólar. Con esta subida, como podéis ver, ha habido una bajadita, ¿no? del dólar respecto al yen. Pero claro, tú lo ves como inversor y dices, hostia, no voy a cubrirme la moneda porque hay una depreciación brutal del yen. Los tipos de interés en Japón no tiene pinta que suban, en Estados Unidos están subiendo, por lo tanto se va a seguir apreciando el dólar. El problema es cuando ahora tenemos esta situación donde en Estados Unidos están bajando los tipos de interés y en Japón están comenzando a subir. Por lo tanto, este tipo de inversión, este carry trade, no resulta tan rentable, y rentable es la palabra que estaba buscando antes. No resulta tan rentable, ¿no? Y esto, claro, cuando tenemos una cantidad de dinero tan grande invertida en Estados Unidos desde Japón o incluso de instituciones estadounidenses o europeas, etcétera, que han hecho este carry trade, hay que deshacerlo o no volver a realizarlo una vez devolvamos el principal. Y de hecho, si el yen se comienza a apreciar y no se ha cubierto la divisa en ese tipo de inversiones, vamos a tener un problema importante porque se pueden empezar a ver en pérdidas esta inversión en activos y se pueden vender estos activos para evitar una pérdida mayor y entonces ya tendríamos desencadenada la fiesta en los mercados. Ahora mismo no recuerdo qué porcentaje
del total, o cuánto suponía este carry trade en Estados Unidos. De hecho, si buscáis el anterior informe semanal, bueno, el anterior de este no, en el que hablo del carry trade japonés, ahí dejé el dato, pero era una parte importante que podría desencadenar pues unos cuantos días, unas sesiones muy problemáticas en los índices, ¿no? En los mercados en general. ¿Tiene sentido que esto se busque solucionar en los primeros años del mandato americano? Yo creo que sí, hay una problemática muy importante que Japón tiene que hacer frente, pero claro, eso también es expensas a todo el problema que pueden surgir los mercados de este tipo de políticas, ¿no? Pero bueno, aquí os dejo un pequeño comentario de un artículo de Reuters que me pareció bastante interesante referente a este tema, que dice: el Banco de Japón ha elevado los tipos de interés a su nivel más alto en 17 años, situando la tasa de política a corto plazo en el 0,5% frente al 0,25% anterior. Esta decisión, tomada por una mayoría de 8-1 en el Consejo, refleja la confianza del Banco Central en el que el aumento de los salarios mantendrá la inflación estable alrededor del objetivo del 2%. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, indicó que podrían realizarse más incrementos graduales en los tipos, ya que estos aún están por debajo del nivel neutral para la economía, estimado entre el 1 y el 2,5%. Sin embargo, Ueda subrayó que las futuras decisiones dependerán de la evolución de la economía y de la inflación. Ya hablamos de la inflación anteriormente, la cual este último año se ha visto bastante suavizada por los bajos precios de energía, que de esto también hablaremos ahora más adelante. Y claro, esta puede ponerse traviesa este año si suben los precios de energía. Y continúa. Esta subida, la primera desde julio del año pasado, se produce en un contexto de aceleración de la inflación en Japón, que alcanzó un 3% en diciembre debido al aumento de los precios de los alimentos y el combustible. Además, el Banco de Japón ha elevado sus previsiones de inflación y prevé que ésta se mantenga por encima del 2% durante los próximos 3 años, impulsada por un mercado laboral ajustado y costes de importación elevados debido a la debilidad del yen. Y es lo que comentábamos anteriormente, que han de defender el valor del yen, porque si no, ya los precios de energía, que es posible que suban, pues subirán todavía más a nivel de importación y esto puede llevar al país a un problema. El yen se fortaleció inicialmente frente al dólar tras el anuncio, aunque luego moderó sus ganancias tras las declaraciones de Ueda. Por su parte, los mercados esperan al menos otra subida de 25 puntos básicos antes del fin de año. Es una situación bastante interesante la de Japón y que nos va a afectar durante este año. Y con esto vamos a hablar de la energía, que también tiene implicaciones. Ha sido una semana bastante mala para el petróleo, podéis ver cómo ha bajado de los $78 hasta los 74,5, con todas las declaraciones del drill, baby drill, etcétera, etcétera. Pero la realidad yo creo que se va a imponer, aunque la EIA y sus perspectivas que ya cambian y veníamos de que, hostia, quizá en el primer trimestre se van a construir inventarios, 2025 ya no, ahora es negativo, pero durante el próximo año, durante lo que queda de año y 2026, vamos a ver cómo los inventarios siguen subiendo. En las predicciones de la EIA, pues espera que Estados Unidos aumente su producción de petróleo, pero lo veo bastante difícil. ¿Cómo va a aumentar la producción de petróleo de Estados Unidos si los frac spreads, los equipos de fracking, ¿no? y las crews de fracking, pues no dejan de caer? Si semana a semana han caído 5 y durante el año pasado hay menos 59. Difícil es que aumente la producción de petróleo en Estados Unidos. Sí, vamos, si los equipos de fracking, si los rigs no aumentan, si hay menos pozos, ¿cómo va a aumentar la producción? Y además, estamos viendo que los Tier 1, los pozos de mayor calidad, se van agotando en beneficio a los Tier 2, pozos que producen menos petróleo. También estamos viendo la gasificación de las basins, de los yacimientos de petróleo. Esto lo hablábamos en el programa que hicimos con Jorge Arjona, que aquí os dejo la captura que sacó de su Twitter, de que tenemos un problema, de que Estados Unidos no va a ser capaz de aumentar la producción de petróleo a lo que se espera. Pero bueno, si viésemos cómo aumentan los rigs, cómo aumentan los frac spreads, cómo se está metiendo CAPEX para aumentar la producción, pues quizás sí que veríamos un rebote y un incremento de la producción de crudo, porque hablo de crudo, de petróleo, no hablo de derivados como NGL o gas natural, gas natural y demás líquidos. Claro, porque, y esto hablaba, que la trampa va a estar en esta. Sí, se ha aumentado a 13,5 millones de barriles de petróleo equivalente. Sí, petróleo equivalente. Aumento de la producción de gas, aumento de los líquidos derivados, pero aumento de petróleo crudo, difícil lo veo.
Yo creo que esta gráfica va a cambiar y de cara a las próximas estimaciones y revisiones vamos a ver cómo sigue habiendo déficit en los mercados, porque la OPEP no creo que con estos precios quiera aumentar su producción de forma radical. Así que veremos. Esto os recomiendo muchísimo que veáis el programa con Jorge Arjona, en la cual pues hablábamos de este tipo de situación. El oro tiene un rebote espectacular. Desde este año, la verdad que el oro vuelve a repuntar y ya veis que se acerca de nuevo a los 2.800. Nos vamos casi de nuevo a máximos históricos, pero en comparación, las mineras no terminan de hacerlo. Esto es el gráfico a 6 meses para que lo veáis con perspectiva. Como a partir de septiembre subió, llegó a los 2.800, corrigió por debajo de los 2.600 y ahora volvemos a los 2.800. Y en un plazo de 6 meses, las mineras todavía no han cogido la dirección. Podéis ver cómo sube. Esto es el índice ETF de mineras, ¿no? El GDX. Podéis ver cómo alcanza casi los $45 el índice desde los 35 que venía en septiembre, para corregir con la fuerte corregida que tuvo el oro, también de los 2.600, el cual el índice pues cayó de nuevo por debajo de los 35, pero ahora que estamos con el oro a los mismos niveles, el índice sigue bastante deprimido en comparación con el momento máximo que llegó. Sí es cierto que hay muchísima menos hype en el sector, no me extraña, pero bueno, siguen las mineras siendo una oportunidad, en mi opinión, de beneficiarse del mercado estructural alcista que tenemos en el oro, y muchas de ellas baratas. Obviamente, los índices los tomo como referencia para medir el sentimiento del mercado, pero no es algo que yo compraría. Yo prefiero analizar las mineras y puedes ver varios análisis en análisisdeinversión.com. Y con esto termino el informe semanal de esta semana, que espero que os haya gustado. Dejar un me gusta, un comentario, y si queréis uniros al canal, pues tenéis el botón debajo del vídeo. Así que muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente programa. Y recordad, buy the dip.